Café con Galat. Hola amigos, espero que estén bien. Para esta nueva fase de videos que les voy a publicar del Dr. José Galat, todo el honor y la gloria para el Señor Café con Galat. y la bendición y el descanso eterno sea para el Dr. José Galat. Todo el mérito sea para su equipo de trabajo y los que durante años nos estuviesen instruyendo y guiando. Hermanos, les agradezco mucho sus oraciones, les agradezco mucho su apoyo. Por favor, ayúdenme a difundir los videos. Tenemos que seguir a Dios con todo el corazón, demostrar nuestra fe en obras, en hechos, no únicamente en palabras. Ayúdenme a transmitir estos videos para que no se queden solo en las pocas o muchas personas que están inscritas en este canal, sino que llegue a más y más personas y así la palabra de Dios sea transmitida. Sabemos que estos tiempos que vienen van a ser más difíciles, que esto de esta infección, entre comillas, que apareció de la nada, es una cosa que va para largo. Cada vez nos dicen de nuevas vacunas, de nuevas, ¿cómo decirlo para que no me censuren? De nuevas imposturas de remedio para cada año, digámoslo así. Ustedes me entienden a mí, yo sé que claramente. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir esto, que no se quede en este canal y ayúdenlo a difundir en sus familias. El doctor José Galat tenía este programa de años, tenía más de 10, 20 años o hasta más. Desafortunadamente muchos empezamos a ver los videos muy tarde. Yo creo que a pesar de que yo fui uno de los que fui muy fiel desde que conocí el canal, me hubiese gustado mucho haber conocido de él y del grupo de trabajo del doctor José Galat mucho tiempo atrás. Vine a conocerlo fue en estos últimos años. No logré conocer al doctor físicamente, pero sí conocí a algunos allegados de él. Pues la vida es así. Gracias a Dios ahora tenemos al doctor Rafael Arango. Les recomiendo mucho su canal, que lo vean. Todavía está haciendo unas editoriales muy buenas y hace unos videos muy completos, hace unas clases de Biblia, se las recomiendo mucho. Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir al chat, estoy pendiente. Que Dios los bendiga y aquí les dejo con este Un nuevo Café video. con Galat. Un Café con Galat. Buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar hoy es muy importante y se llama El fin de los últimos tiempos. Nos acompaña el padre Jaime Orjuela, de Colombia. Queremos que ustedes también sean nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Conduce y dirige Dr. José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un saludo cordialísimo a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Ustedes han visto aquí, invité hoy al doctor Rafael Arango porque él es el súper sabio y experto en estos temas. Y el padre Orjuela, él es de Choachí, monfortiano y valientísimo. Mire, ha sacado un periódico en condiciones duras, pero eso sí se lo propuso y lo sacó, en colores y todo, miren. Ya va en la quinta edición, padre. ¿Quién? Se llama Listos. ¿Listos por qué? Porque estamos en una batalla. Es la batalla espiritual. La batalla que todos los buenos cristianos tenemos que adelantar con María como gran capitana de esta batalla. ¿Contra quién? Recuerden ustedes allá cuando el protopecado allá en el paraíso. El Señor, antes de expulsar a Adán y Eva del paraíso, sintió compasión de ellos y
quiso auxiliarlos o determinó auxiliarlos. ¿Y qué dijo? Ordenó. Dijo, ordeno enemistad eterna y permanente entre el demonio, simbolizado en la serpiente, y la mujer, entre la descendencia de la una y de la otra. Y hizo además el vaticinio de que al final de los tiempos, ojo, y a eso se refiere este término, los tiempos, estamos en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos tienen secuencias, tienen etapas. Entramos ya en el fin de los últimos tiempos, en la etapa final. Entonces el Señor hizo la advertencia o el vaticinio de que al final de los tiempos el demonio, o sea la serpiente, atentaría contra el talón de la mujer, algunos de los hijos de ellas, ese es el significado, pero que ella, la mujer, terminaría aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Estamos en eso? Bueno, entonces de eso vamos a hablar, del final de los últimos tiempos. Pero comencemos primero, ¿qué es ese cuento de los últimos tiempos? ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Quiero decirles que los últimos tiempos llevan ya más de 2000 años. Comenzaron con la primera venida del Señor, la primera venida en cuerpo y alma, visiblemente como hombre que se hizo. Pero Él nos redime en la cruz, resucita, así asciende a los cielos. Allá comenzó el principio de los últimos tiempos, hace 2000 años. Al principio los apóstoles, pues atenazados con la advertencia de que vendría pronto, el pronto de Dios ya saben ustedes, lo dice después Pablo, lo dice Pedro, para Dios 1000 años son como un día, 1000 años para nosotros son como un día para Él. O sea, Él no está en el tiempo, Él está en la eternidad. Bueno, y entonces los apóstoles y los primeros cristianos pensaron que era ya inmediatamente la venida de Él. Por eso vendieron todas sus propiedades, no quisieron tener nada y distribuían y ponían a los pies de los apóstoles el precio. Sí, pero todavía se demoró el Señor y se siguió demorando. 2000 años. Tertuliano salía al balcón a ver cuándo bajaba la Nueva Jerusalén. ¿No ve? Claro, estaba en una expectativa Sí. porque pensaban que era la inminencia. Pero el pronto de los hombres no es el pronto de Dios, ¿no es así? No Bueno, es, sí. entonces llevamos ya 2000 y pico de años de los últimos tiempos, pero eso se desarrolla por etapas. Y estamos ya en la etapa final de los últimos. ¿Por qué estamos en la etapa final de los últimos? Lo que vamos a ver. Primero, con la Biblia, naturalmente, siempre la palabra es la que nos orienta. ¿Qué son los tales últimos tiempos y quién habla de esos? Por ejemplo, en 1 Pedro 1:20, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Cristo estaba presente en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado y se ha manifestado al final de los tiempos para el bien de ustedes. Exacto. ¿Y qué dice Juan en su primera carta, en el 2:13? ¿2:13 o 2:18? 2:18, perdón. Hijos míos, estamos en la última hora. ¿Han oído que ha de venir el anticristo? En realidad, ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. ¿A qué anticristo se refiere Juan? Que ha habido muchos. Sí, ha habido muchos, pero al final del final vendrá el mayor de todos, el más importante de todos ellos. Pero a lo largo de la historia se han presentado muchos, ya no más en la época de Juan, se han presentado varios. ¿Quiénes eran? Básicamente eran los emperadores romanos que perseguían a los cristianos, que se la tenían montada precisamente a los hijos a los hijos de Dios en Cristo Jesús. Contra Cristo. Contra Hitler. Cristo. Hitler es un anticristo. Bueno, después, exacto, Hitler, Stalin, Claro. todos los tiranos de la historia y todos los que han perseguido a los cristianos y a la gente en general, pero especialmente a los cristianos, son anticristos. Pero hay una palabra griega que distingue el anticristo de San Pablo del anticristo de San Juan. A ver, San Juan usa la palabra anti contra Cristo y Pablo usa la palabra anomos, el hombre sin ley. sí, sin ley, Le el cambia anomos, el anomos, sí. el inicuo, el hombre que no respeta ningún principio Ya se y ninguna refiere ley. a otro, a un hombre sin ley. Ya. Exacto. Entonces, hay muchos anticristos que son los precursores, digamos los anticristicos menores de segunda,
frente al anticristo máximo, que ahora sí es el que viene próximamente. ¿Es así? Sí. Bueno, Sí. entonces eso queda explicado de esa manera. ¿Quiénes son los anticristos según Juan? A ver, lo dice también en su primera carta, primera Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino quien niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, quien niega al Padre y al Hijo. ¿Ve? Entonces el que niega a Dios, al Padre y al Hijo, pero especialmente a Cristo, ese es un anticristo, y de eso ha habido muchos a lo largo de la historia. Pero al final, vendrá uno que no solo lo niega, sino dice, es que el Cristo soy yo. Ese es el punto mayor. El peor de los anticristos es el que va a decir que Él es el Cristo y que Jesús, que hace 2000 años vino, ese no era. Ese era apenas un discípulo o un profeta, no más. Eso, para que tengan bien claritas las cosas. Es así, ¿no, doctor? Bueno, entonces, al final de los tiempos vendrá el peor de todos. Nos lo advierte también, mire, Daniel, el profeta Daniel, o en el capítulo 8, 17, 25. ¿Qué nos dice? Se acercó a mí y yo, aterrado, me postré en tierra, pero él me dijo, hijo de hombre. Es decir, se postró en tierra frente a un ángel que le va a hacer una revelación y él pensó que era Dios por el esplendor. La majestad, sí. Sí. Se acercó a mí y yo, aterrado, me postré en tierra, pero él me dijo, hijo de hombre, ten en cuenta que la visión se refiere al final de los tiempos. Ojo, esta profecía, que era anterior a Cristo, porque Daniel fue un profeta anterior a Cristo, por lo menos a ver unos, ¿cuántos años? 500 años. 500 años antes. Sin embargo, le dice el revelador, el ángel revelador, le dice, tranquilo que esto es para el final de los tiempos. O sea, para ahora. A ver, ¿qué le dice? Mientras me hablaba, permanecí sobrecogido, con el rostro pegado a la tierra, pero él me tocó e hizo que me levantara. Después me dijo, voy a indicarte lo que sucederá cuando la ira alcance su punto culminante. ¿La ira de quién? De Dios. ¿Ira por qué? Por el mal comportamiento de los hombres, por la violación de los mandamientos, por la negación de las verdades de la fe en que están empeñados muchos teólogos. Oiga, ahí hay una cosa muy impresionante. Dice que se alzará contra el príncipe de los príncipes, y resulta que a los papas los pusieron al principio príncipes de la iglesia, a los obispos. El príncipe de los príncipes es el papa. Se alzará contra el príncipe de los príncipes, dice Daniel. Pero en el capítulo 7 habla de una cuarta bestia que es el anticristo. Bueno, pero entonces... Eso. Termino de leerlo. Después me dijo, voy a indicarte lo que sucederá cuando la ira alcance su punto culminante, pues el fin tiene una fecha fijada de antemano. Fecha que no sabemos nosotros, el mismo Señor dijo, el día y la hora no lo sabemos, pero en la época sí, nos incita a que conozcamos la época, por las señales o los signos. A discernir los Sí. signos. El carnero que según viste tenía 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo velludo representa el rey de Grecia y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. El que éste se rompiera y saliera otro 4 en su lugar significa que de esa nación saldrá 4 reinos, pero con menos potencia. Bueno, dejemos esto. Ahí San Agustín nos habla del tipo y el antitipo, ¿no es así? Sí, pero eso es el enfrentamiento de Darío el persa contra Alejandro Magno, el chivo y el carnero. Pero eso es el tipo del antitipo que se ocurrirá ahora de nuevo. En el año 333 en la batalla de Isos se enfrentaron los dos. Y ahí dice 2300 tardes y mañanas. Y uno cuenta 2300 del año 333 y le da 1967, cuando recuperaron a Jerusalén los judíos. Habla del fin de los tiempos en 1967, Daniel. Ahí. Que eso también es bíblico, como lo vamos a ver más adelante.
que es el momento en que Jerusalén deja de estar en poder de los paganos, en este caso de los musulmanes, y pasa a poder de los judíos en la guerra de Kippur. Claro, pero ahí lo Guerra profetiza de la los 6 fecha días. exacta, porque dice 2300 tardes y mañanas. Impresionante. Del Bueno. año 333, hace 2300 y le da 1967. Daniel nos da la fecha exacta de recobrar a Jerusalén. ¿Terminaste? No. No. Entonces dice, el que éste se rompiera y saliera otro 4 en su lugar significa el que de reino- esta nación saldrán 4 reinos, pero con menos potencia. El reino de Alejandro se dividió en 4. Y al final de su reino, cuando hayan colmado la medida de sus pecados, surgirá un rey insolente y astuto. Ese El es anticristo. Ese es el tipo del anticristo. Su poder irá en aumento, aunque no en virtud de su propia fuerza. Su capacidad destructiva será increíble, triunfará en todo cuanto emprenda y aniquilará a pueblos poderosos y al mismo pueblo de Dios. Ojo, y al mismo pueblo de Dios dice después El Apocalipsis. San Juan, que No, y derrotará, el Apocalipsis dice vencerá a los vencerá santos. a los santos. bueno. También en Daniel 11, 36, 38, ¿qué nos dice? 11, 36, 38 dice, el rey actuará a su antojo. Es decir, el anticristo de aquella época actuó a su antojo y ese actuará de nuevo a su antojo Claro. ahora. Lleno de soberbia, se creerá superior a toda divinidad y dirá insolencias jamás escuchadas contra el Dios de los dioses. Tendrá éxito hasta que se colme la ira de Dios y se cumpla lo que ha sido decretado. Lo que les dijimos antes, el anticristo es el que niega a Cristo, pero el anticristo de los anticristos, el mayor de todos, el más importante, ese pretenderá ser Cristo. O sea, se atribuye la divinidad. No tendrá respeto al Dios de sus antepasados, ni al Dios favorito de las mujeres, ni a ningún otro Dios, porque se creerá superior a todos ellos. Bueno, Y ahora, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Honrará con oro, plata, piedras preciosas y joyas a un Dios desconocido por sus antepasados. entonces, ¿qué es el final de los últimos tiempos? Pues ya les dije, los últimos tiempos hace 2000 años que comenzaron. Eso ha tenido etapas, pero tendrá un final. Ese no será indefinido, ¿no es así? Claro, Tiene claro. que acabarse en algún momento. Entonces, a eso queremos concentrar, en eso queremos concentrarnos, en la etapa final de los últimos tiempos. Repito, los últimos tiempos comenzaron desde que Cristo, después de la resurrección, asciende a los cielos. Ahí comenzaron. Llevamos 20 siglos larguitos. Pero eso va a tener un término. ¿Y cómo sabemos que estamos en la etapa final? Eso es lo que también vamos a estudiar. Por ejemplo, uno de los signos de que estamos en la etapa final, y uno de los signos más importantes de todos, en mi opinión, es la apostasía generalizada, que comienza en la propia iglesia, en el seno de la iglesia. ¿Eso lo dice quién? Lo dice otro apóstol, lo dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 6. Dice, ustedes saben, hermanos, que nuestra visita no fue inútil. Después de sufrir malos tratos en Filipos, como ya saben, nuestro Dios nos dio valentía para anunciarles la buena noticia de Dios en medio de una fuerte oposición. Un momentico, ¿qué está leyendo? ¿Primera o segunda? Segunda no, es primera. Perdón. Sí, hermanos, la parucía. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a Es decir, nuestra... ¿por qué la venida? Porque recuerdan, vengo pronto. Ahora sí, la segunda venida del Señor, se refiere a Pablo a ella. Miren el signo fundamental y definitorio de cuál es la proximidad de esa segunda venida. Ahora, Entonces, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros, como si el día del Señor fuera inminente. Que nadie los engañe de ningún modo. perdóname, porque en esa época surgieron muchos falsos profetas que decían, ya viene el Señor, mírenlo, está en tal parte, mire, es que va a venir en tal otro lado, es que ya vino. No, les dice Pablo, no hagan caso a todas esas supercherías. Ojo, a ver.
Que nadie los engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, el destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios, proclamándose Dios. O sea, antes de que venga el Señor habrá dos signos formidables y clarísimos. Primero, la apostasía generalizada. Segundo, la emergencia, la aparición del anticristo. Y otro, A ver, la reconstrucción de Israel. bueno, eso Es un sí, signo grande. no, y hay otro signo. Sí, no, la reconstrucción en 1948 se inicia este proceso final con la reconstrucción de Israel en el capítulo 38 de Ezequiel, que se reconstruye al fin de los días, dice Ezequiel. Pero bueno, a mí me parece, es un texto hermosísimo y un texto terrible, pero un texto que nos advierte que ya entramos en este final con la apostasía, como dice José. No, y además otro signo objetivo, que no es de ningún profeta, que no es de ningún fruto de ningún vidente. Clarísimo, está también en la Biblia, la recuperación de Jerusalén. Claro, 1967. 1967. Son Pero- dos signos claros, históricos. Pero dice que la pérdida de la fe, y la Virgen dice en la Salet, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Roma se convertirá en la sede del anticristo. Claro. Dice la Virgen de la Salet. ¿Y lo dice Pablo ahí? Bueno, fuera de eso, en el discurso apocalíptico del Señor, Mateo 24 y en los demás sinópticos, Lucas 21, Marcos Sí. 13, sí. Mateo el Señor da una serie de indicaciones también de esos últimos tiempos, guerras y rumores de guerras. Yo podría decir, con base ahora en una última mensaje de Luz de María, entre otras cosas, Sí, que el sí. Señor dice, mire, ya no hablen de rumores de guerra, es que la guerra está prácticamente Por ya todas entre ustedes. partes. Claro, Por ya no todas hay partes. rumores. Miren la situación caótica y gravísima en que está Ucrania, que podría salir de allí, miren el verbo que utilizo, la chispa para la Tercera Guerra Mundial. Estamos a puertas de esa conflagración tremenda. Venezuela y todo lo que estaban viviendo. Y no la Siria, que está precisamente Sí, sometida a no. semejante atrocidad de guerra civil interna, apoyada de lado y lado por las dos potencias que luego se enfrentarán en la Tercera Guerra Mundial. De un lado Rusia, en alianza con China y con los musulmanes, y del otro lado la OTAN, o sea Europa, con Estados Unidos. Es eso, Sí. más o menos. Sí, Bueno, sí. entonces la apostasía generalizada es uno de los signos. Y miren, sin ir muy lejos, aquí les estaba hablando a ustedes, he estado alarmado y sigo alarmadísimo y sigo perplejo. ¿Cómo es que el Papa Francisco I mantiene en el puesto más alto del Vaticano, en la estructura eclesiástica del Vaticano, la más alta, que es el dicasterio de la fe, encargado de defender nada menos que la fe nuestra, las verdades de fe que nos ha enseñado Cristo, que nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de 20 siglos, y mantiene a una persona que tiene 3 herejías como jefe de ese dicasterio, que es el obispo ahora convertido, además elevado a la dignidad cardenalicia, Gerhard Ludwig Müller, se escribe Müller con Y, con diéresis, y ese señor, o ese obispo, niega la virginidad de María, niega que María haya dado a luz a Jesús virginalmente, niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por favor, ¿qué tal, padre, eso? Y hace una definición de la Iglesia reductora, porque la sitúa únicamente en el sacramento del matrimonio como si fuera propio de ella. Resulta que está equivocado, porque hasta muchas sectas protestantes es el único mandamiento, sacramento que tienen. Fuera de eso, y de ñapa diría yo, es liberacionista. Acaba de escribir un libro con Gustavo Gutiérrez, Sí. el padre Gustavo Gutiérrez, peruano, que fue el papazote de la liberación. El IBOF. Sí, y otra ñapa. Ahora le prohibió a Iván, uno El de Yugoslavia. uno de los videntes de Medjugorje en Yugoslavia, que siguiera hablando, por favor, y lo tiene allá a semejante altura. Pero no solo eso, todos los días que estamos viendo, muchos teólogos, algunos obispos y algunos sacerdotes negando verdades de la fe, diciendo, por ejemplo, que el diablo no existe, que el infierno tampoco existe, que es un mito, que el pecado no existe,
que todo lo perdona el Señor sin necesidad de confesarnos y sin necesidad de cambiar de vida. ¿Qué tal? Dijo que su misericordia es tan grande. Ay, a propósito de eso, miren, aquí en Luz de María, en el último que me llegó, miren lo que dice a propósito de la misericordia del Señor, que el pasado programa se lo dedicamos a la misericordia de Dios. Y miren lo que Luz de María dice en este mensaje del 27 de abril de este año. Conozco la respuesta de los padres, en el hogar no hablan de mí, en mis templos se escucha solo se habla de mi misericordia, y el hombre cree pensando que soy un Dios sordo y mudo, por lo que se entregan a placeres sin reparo, ofendiéndome sin medida, despreciando mi misericordia, porque no desean enmendarse, y en la otra vida sufrirán el poder de mi justicia divina, pero antes sufrirán el haberme despreciado. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que muchos teólogos predican la misericordia de Dios, pero no le dicen a la gente que tiene que enmendarse de su mal comportamiento y de sus pecados para poder recibir la misericordia. Entonces siguen pecando con el cuento de que Dios perdonará finalmente todo, aunque yo no me arrepienta y aunque yo no pida perdón. Y ¿Eso es se llama pecado de qué? Pecado de presunción. de presunción. Que es lo contrario del pecado de desesperación, pensar Sí. que ya he pecado tanto que no tengo perdón. Y es puedo pegar todo lo que se me dé la gana, que como Dios perdona, no necesito Pero confesarme. viste la estadística en Estados Unidos y en Europa, el 60% de los católicos no se confiesan. Han y despreciado la comulgan. confesión. Y comulgan. Comulgan sin confesarse. ¿Qué tal? 60%. ¿Usted qué opina de eso? Eso lo vi también y hace bastantes años, ya en el 83 en Bruselas. Qué cantidad de comuniones en una iglesia de San Agustín que le estaban celebrando los 700 años de fundada. Yo estaba allá de Chepas. Qué cantidad de comunión. Yo me atreví a preguntarle al vicario general, que era el párroco ahí y el que me acogió. ¿Y cómo hace su señoría para tantas confesiones? Él mismo me dijo, aquí nadie se confiesa. Aquí nadie se confiesa. ¿Qué tal? En Italia ahora nadie, en Estados Unidos. Es muy difícil. Es la apostasía, ¿no? La Y en apostasía América Latina y en pragmática. Colombia muchos mangueanchos van a comulgar sin haberse confesado. ¿Qué pecado cometen, padre? Sacrilegio gravísimo. Y San Pablo dice muy clarito al respecto, que el que va a recibir el cuerpo y sangre del Señor se examine cuidadosamente, porque el que come y bebe indignamente el cuerpo y sangre del Señor se traga y se bebe, en griego es phagain, tragar entero, se traga y se bebe su propia condenación. ¿Qué tal eso? Para que estén advertidos. Y que se confiese para que no sea objeto de juicio. Es Bueno. San Pablo eso. Pero ¿qué más dice? A ver, ahora sí, yo. Estábamos leyendo lo de... Segunda Tesalonicenses. Sí. ¿No recuerdan, continuamos en el segundo de Tesalonicenses 2:5? ¿No recuerdan que ya se lo decía yo cuando aún estaba con ustedes? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene para que no se manifieste antes de tiempo. Es decir, no se lo retiene ¿a quién? Al anticristo. Durante 2000 años ha estado retenido ¿por quién? El Villasana escribió un librito muy lindo que se llama El Catejón. Eso en griego significa el que lo retiene. Ese libro es muy interesante y tiene profecías de 10 papas de la Iglesia Católica, 10 papas sobre el anticristo y sobre lo que lo retiene. Un día un eminente teólogo aquí dijo que los papas no habían dicho nada y los últimos 10 papas han hablado. La Iglesia Católica es riquísima en profecías. Yo acabo de escribir un libro que se llama Profecías Asombrosas y son profecías de místicos, de santos, Muestra de gente... el librito. Ah, bueno. Y en la feria... Enfócamelo, cámara. En la feria ahora, el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, en el pabellón 3 de María, de María Santificadora, ahí voy a lanzar el libro, por la tarde voy a estar allá. Profecías de los grandes místicos, profecías de los grandes santos que empatan y coinciden con la Biblia todos. Yo no sé por qué los obispos y los sacerdotes, la mayoría, están tratando de ignorar o queriendo ignorar o haciéndose ciegos voluntariamente viendo los acontecimientos del mundo actual, las profecías de los papas, las profecías de los místicos, las apariciones marianas y la Biblia las están omitiendo y se enojan cuando uno habla de esto.
No, y es un sin ir muy mecanismo de lejos. defensa. Por ejemplo, Pablo VI no dijo: el humo de Satanás se coló por algún resquicio en la iglesia. Lo dijo el No, Papa Pablo VI. y el cardenal Chapi dijo que la apostasía viene del vértice de la iglesia. El San Pío X habló de eso. El Papa Juan Pablo II 2 veces habló del fin de los tiempos, en el Congreso de Filadelfia y en Fulda, Alemania. Habló del fin de los tiempos Juan Pablo II. Juan 23 tiene una cita sobre el fin de los tiempos. Mire, es que en este libro de profecías asombrosas está Ana María Tailli, está San Nilo, está una cantidad de santos. Yo no sé, y yo se lo voy a mandar regalado a los obispos, a ver si van a desmentir a los santos ahora, y a No, los tampoco místicos. lo leen. Y van a decir que tú eres un loco. No, es que son profecías de santos. San Juan Bosco habló de la invasión rusa a Europa. Pero es que lo grave no es solamente que lo digan, sino los encargados de corregir a los que dicen esas herejías están muditos, están calladitos. Y eso nos recuerda la voz de Isaías, que dice: perros mudos, por favor, a ellos les corresponde. Eso es uno de los deberes más importantes de la calidad de obispo, que es guardar la fe, guardar intacto el depósito de la fe. ¿Es así? Precisamente, doctor, ayer era la fiesta de Santa Catalina de Siena. Ah, sí. Qué mujercita, terciaria dominica, qué mujercita valiente. Una frase de ella, de la que más me acuerdo: A ver. Gritad, gritad, que por callar el mundo está podrido. Sí, señor. Vuélvala a Esa es decir, hermosa, padre. esa frase. Vuélvalo Hermosa. a decir. Sí. Basta de silencios, gritad, gritad, que por callar el mundo está podrido. Gritad, gritad, que por guardar silencio el mundo está podrido. Sí, ¡Ojo! Santa Catalina de Siena, cierto. Sí. Una santa magnífica y las y profecías, valientísima. oiga, las profecías de los papas de este siglo, profecías de los grandes místicos, ¿Cómo no? de María Julia Yagení, de todos los grandes místicos, de la Bourdeau, una sirvientica de París, que vio la invasión de los comunistas al mundo cuando el Partido Comunista no se había fundado. Entonces yo quiero saber qué van a decir los obispos, si van a contradecir a los santos y a los místicos. Yo a quiero los papas. verlo, y a los papas también. Por favor. Papas a los Entonces, papas. y se enojan y todo, y entonces nos declaran locos a nosotros O fanáticos. con la dialéctica de atacar al enemigo acusándolo de cosas falsas. Esa Nos es una atacan de dialéctica terroristas espirituales. Yo digo, estamos en muy buena compañía, porque el primer terrorista es Jesús, no es sino volver a su discurso apocalíptico. Pero en la profecía de San Juan ¿Qué Bosco, tal? Y las además, San Juan otro terrorista, San y San Juan Pablo otro sí, terrorista, todos. y Pedro otro terrorista. Por favor, muy Mire, buena compañía estamos. la invasión rusa a Europa la profetizó Don Bosco. Don Bosco, ¿van a contradecir a Don Bosco? No sé. María Julia Yagení, una mística de un calibre impresionante, estigmatizada, impresionante. Mucha gente. Este libro de profecías asombrosas lo saqué por eso. Porque si no le creen a la Biblia, vamos a ver si le creen a los papas y a los santos. Y no quise meter ninguna profecía de un carismático actual, ni del padre Gobi, ni de nadie, porque van a decir: ah, no, eso es una mano de alucinados. No, es de los canonizados por la iglesia. Canonizados por la iglesia. Para que lean las profecías, a ver si les creen a ellos. Lo que pasa es que muchos de ellos se dejaron arrastrar por las filosofías racionalistas de la modernidad. De los alemanes y los suizos. Exacto. Y evangélicos. Y se protestantizaron muchos de los teólogos católicos. Ese es el problema. Los nuevos saduceos, que no creen en los ángeles ni en la resurrección. No, y los nuevos arrianos, porque además le niegan a Jesús la calidad de Dios. Y pretenden que es únicamente el Jesús de la historia, que es un hombre magnífico, un gran profeta que habló cosas lindísimas, sí, pero le niegan su calidad divina. O sea, eso es neoarrianismo. Sí, sí, sí. Y los otros callados. Y ¿no? saduceos. No hay Callados. ángeles, no hay resurrección. Callados Entonces, como ostras, ¿no es cierto? Y no dicen nada, ni corrigen a los que dicen todas estas No, atrocidades. yo estoy aterrado con la iglesia y estoy viendo la frase de la Salet, de la Virgen. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Todos los días me llegan correos de todo Colombia, todos los días, de que el obispo se burla de los sacramentales, que dice que el diablo no existe. Todos los días. Yo no he Aquí hay querido muchos obispos que han prohibido publicarlos. los sacramentales, eso se llaman apaciguadores, malos apaciguadores.
porque es quitarnos precisamente las armas que nosotros tenemos de defensa frente al enemigo de Dios y enemigo nuestro. No, y eliminar los exorcismos, que es liberar de la opresión a una cantidad de gente que está atormentada por el demonio. Y por lo menos Jesús, según los evangelios, practica por lo menos no menos de 20 exorcismos, y los apóstoles. Pues el Padre Pío hizo muchos, Monseñor Alfonso Uribe hizo más de 5.000. Bueno, pero hay unas llamadas que vamos a recibir. Señor. Comencemos a recibir llamadas, a ver. Vamos a recibir la llamada de Esperanza. Nos está llamando desde Manizales. Esperanza, buenas noches. Buenas noches. Para saludar a todos los doctores que están ahí en el programa, que quiero dar un testimonio del niño Emanuelito. Uy, qué lindo. Sí, estoy feliz desde que lo sacan ahí, lo exhiben y lo muestran, porque es que él habla ahí, yo le hablo a él. Entonces quería darle las gracias porque me ha concedido grandes favores. Mejor dicho, él es mi guardaespaldas, para toda parte ando con él, chiquitico, lo tengo, que lo compré con una oracioncita y ando con él para toda parte, y le digo que él es mi guardaespaldas y que me cuide. Y entonces le mandé celebrar misa en acción de gracias, y quería dar las gracias ahí en público, y que lo sigan mostrando y que todo el mundo le siga pidiendo a él, que es muy bello y que hace unos milagros pero patentes. Gracias, Esperanza. Qué hermosas palabras tuyas y muy alentadoras para muchas personas que también nos han criticado. Que ¿por qué le ponemos Emanuelito? Por favor, eso es bíblico. Está en Mateo, en el capítulo 1 de Mateo. Y en Isaías. Y en Isaías 7. Claro. Le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, ¿hay otra llamada? Sí, señor. Vamos a continuar con la llamada de Patricia desde Mosquera. Patricia, buenas noches. Patricia. Vamos con la siguiente llamada. Recibimos a Isabel desde aquí de Bogotá. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Isabel. Señor Galat, usted sabe que lo queremos muchísimo. Usted es una excelente persona, y pues un saludo al señor Rafael, al padre, de verdad que son personas maravillosas. A la señora Cecilia, a Betty, Dios me los bendiga mucho. Dos preguntitas rápidas, doctor Galat. La primera, pues no sé si ustedes recuerdan que días pasados o semanas pasadas se reunió el presidente de Estados Unidos con el Papa Francisco. No sé si recuerdan. Sí, sí, sí. Pues se asiste a un grupo de oración, a un cenáculo, y pues ahí se está comentando que el Papa Francisco se reunió con el presidente por razones que están organizando el macrocomunismo para el enemigo, pues para Satanás. Eso es lo que se está comentando últimamente, y que el Papa Francisco no es la persona que realmente se está mostrando de corazón, sino que pues está como tapando, pues por decirlo así, toda la venida del anticristo. Es la primera pregunta. Y la segunda, pues invitarlos de nuevo a Soracá, donde se aparece la Virgen María, muy especialmente. Y pues el padrecito Álvaro Puertas nos está comentando desde un tiempo para acá que va a venir una catástrofe muy fuerte para Bogotá. No sé si ustedes también han estado enterados, el señor Rafael o el padre o el señor Galat. Un abrazo para todos, bendiciones, que la Virgen Santísima me los guarde y me los ilumine. Muchas gracias. Isabel, Daniel Stulin, un exagente de la KGB que escribió el libro de los Bilderberg, acaba de hacer una publicación en donde demuestra que el presidente Obama perteneció al Partido Comunista en su juventud, y saca la genealogía y la parte musulmana y la parte comunista de la juventud. Y Daniel Stulin fue el que escribió los Bilderberg y descubrió toda esa macabra conspiración, y demuestra en una publicación nueva que Obama pertenecía al Partido Comunista, de manera que no sabemos para dónde vamos ni con quién contamos. Bueno. ¿Tú sabías lo de Daniel Stulin? Sí, claro, sí, no, hace poco. Inclusive el propio Obama hace como un año dijo, sí, yo dije eso, pero eso era cuestiones de juventud. ¿Hasta dónde son cuestiones de juventud y hasta dónde las tiene muy guardaditas? Eso el tiempo lo dirá. Pero Stulin es muy valiente. El mismo Obama dijo eso, no negó que él hubiera dicho eso, y yo recuerdo que eso lo dijo en un país africano. Y me lo dijo un sacerdote carismático que tiene muchas revelaciones, no voy a decir quién, y me dijo que él sabía que Obama había hablado con el primer ministro ruso antes, y le dijo, después de mi segunda posesión hablaremos de eso.
en una conversación telefónica que dejaron abierto el teléfono. Tenemos que hay otro De modo tamal que- podrido que no sabemos, esperemos a ver cuándo se destape. Y la otra pregunta que les hace, lo que está diciendo el padre Álvaro, que se avecinó la Del catástrofe terremoto para de Bogotá, yo tengo anotadas 27 profecías sobre el terremoto de Bogotá. Tengo 2 recientes. Una de un ingeniero agrícola que no tiene visiones ni revelaciones ni nada, sino que estaba en el Santísimo orando porque se le murió un hijo de 16 años, muy lamentable, y empezó a ver a Bogotá derrumbada y la gente corriendo por la autopista norte, por millones de personas tratando de escaparse de la ciudad. Y decía que mucha sangre, mucha violencia, y es un ingeniero agrícola que nada tiene que ver con los carismáticos, ni con las visiones, ni con nada. Él era catecúmeno antes, y se murió su hijo y fue a rezar, y vio eso, hace poco. Y un muchacho que se iba a suicidar y se emborrachó antes de suicidarse porque se arruinó, y vio la Virgen de Yugoslavia, la de Medjugorje, la Reina de la Paz, en una estatua, y la Virgen se salió de la estatua y vino hacia él. Y le dijo, y le sacó el rosario y le dijo, oren mucho por Colombia porque sufrirá muchas calamidades, le dijo la Virgen. Y no se vaya a suicidar, usted tiene que reparar sus pecados. Y allá me llegó. Y le sacó la camándula y le dijo, oren mucho el rosario por Colombia porque tendrá muchas calamidades, le dijo. El terremoto de Bogotá, un día en un taxi, me subí en un taxi y el taxista me dijo, oiga señor, anoche me soñé con un terremoto en esta ciudad. Mi hijo cuando tenía 6 años veía que los cerros se rompían y salían barro y agua y toneladas de barro y agua. Y un señor que vende café allá en Belén, un señor muy humilde que va en bicicleta, me dijo que él veía el terremoto de Bogotá y que salían millones de toneladas de agua y de barro. Inclusive me dijo que ahí la Corporación Belén pasaba por el lado y no la tocaba. Decía que no tocaba el invernadero. Nosotros tenemos un invernadero ahí para hacer agricultura urbana. 27 profecías tengo anotadas ya. Muy bien, pero recuerden Pues. bien mis teleamigos y teleamigas que todas las profecías de castigos pueden ser precisamente menguadas, o sencillamente retrasadas. Exacto. El primero que le oí eso fue al padre Umaña citando al padre Margallo, ¿te acuerdas? En el un padre día que Fernando no, Umaña, un que no